En estas enseñanzas sobre la educación de nuestros hijos, como ya dijimos en los anteriores vídeos, vamos a basarnos en algunas de las reglas que aplicaba Susanna Wesley con sus hijos. Esta es la primera. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. El egoísmo sigue siendo parte de la naturaleza caída, basado en el interés y amor propio. Anula nuestra capacidad de amar. El egoísmo hace que tu hijo se ponga en primer lugar, que exija que las cosas se hagan a su manera. Ellos pierden la capacidad de alegrarse con las pequeñas y grandes cosas que hacemos por ellos. Se vuelve imposible poder agradarlos. Son ansiosos, imprudentes, llenos de apatía, dominados por completo por su egoísmo. En la carta de Pablo a los Filipenses leemos un gran ejemplo de cómo atacar el egoísmo. Pablo amaba a estos hermanos y ellos necesitaban ayuda. Existían algunos problemas entre ellos, por lo cual su carta destila constantemente exhortaciones acerca de las contiendas y el egoísmo. Y les detalla la vida de ejemplos que deben marcar los pasos a seguir entre ellos. Por lo que aquí, en esta carta, tenemos una perfecta muestra de cómo podemos trabajar en el egoísmo de nuestros hijos. Nosotras, en este vídeo, vamos a aprender de 3 versículos del capítulo 2. Lo primero que hace Pablo es atacar 2 grandes peligros. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En el griego, la palabra original que se traduce como contienda es un conflicto que proviene del egoísmo. Por lo que la exhortación es abandonar esta contienda basada en el egoísmo y a su gran amiga, la idea de que merecemos que los demás nos presten más atención. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y a esto añade el contraste claro a estos 2 males primero. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos guiar a nuestros hijos a una perspectiva humilde acerca de ellos mismos. Lo contrario es la vanagloria de pensarse tan dignos de que si todo el mundo no gira en torno a sus caprichos, se enojan, frustran o pierden el interés en lo que hacen. Todo debe hacerse a su manera y para su mayor beneficio. ¿Por qué? Por su visión de sí mismos tan errada que se imaginan como pequeños dioses en medio de sus tronos. La palabra traducida como vanagloria significa literalmente una gloria vacía, un Dios cuya gloria es falsa. Nuestros hijos necesitan que les enseñemos acerca de que hay un solo Dios que merece toda la atención. Necesitan ser conscientes que todo lo que tiene es gracias a ese Dios y que todo lo que hacen proviene de Él. Por lo tanto, son deudores. Para esto, es muy útil que cuando nuestro hijo hace algo bien, lo felicitemos, pero luego, sin excepción, levantemos su mirada a aquel que le dio esa gracia de poder hacer lo que hizo. De esta manera conduciremos sus ojos al cielo y los ayudaremos en una perspectiva real de sí mismo. El siguiente ejemplo de Pablo para combatir el egoísmo es no solamente fomentar un cambio de perspectiva, sino rápidamente llevarla a la práctica. Él agrega el siguiente versículo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Necesitamos guiar a nuestros hijos a que los intereses de los demás estén por encima de los suyos propios. Sin duda, algo poco común y mal visto en la sociedad egocéntrica en la que muchas veces nos movemos. Está claro que los niños deben ocuparse de sus necesidades, pero antes que eso, debemos llevarlos a cumplir el mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Puedes trabajar en ellos esas áreas que tú ves que son débiles y que están aferrados. Por ejemplo, puedes pedirle que te ayude en las tareas de la casa, que ayude a un compañero en el colegio, que ayude a sus hermanos,
siendo respetuoso, considerado con los demás. Que también aprenda a tener en cuenta las opiniones de los demás, que sepa escuchar, considerar, consciente también de su propia necesidad de aprender, que pueda poner a otros en primer lugar, enseñarles a trabajar en equipo y que cada uno suma algo importante, que aprenda que cada problema tiene una solución, que aprenda a dialogar con los que tiene a su alrededor, que conozca sus estados de ánimo y trabaje en ello, que cumpla sus responsabilidades siempre, cuando tenga ganas y cuando no las tenga en absoluto. Por último, Pablo quiere que entendamos con la mayor claridad posible a qué se está refiriendo. Y para esto, nunca mejor que darnos un ejemplo. En este caso, usa el máximo ejemplo de todo lo que acaba de decir: Jesús. Filipenses 2, del 5 al 7 nos exhorta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En nuestra misión de guiar a nuestros hijos a que Jesús sea su suficiente Salvador, también debemos explicarles que la medida con la que se deben medir en su diario vivir es Él. Necesitamos instruirlos con paciencia y amor en las enseñanzas, hechos, vida, muerte y resurrección de Jesús. Así encontrarán el máximo ejemplo para vivir. Verán cómo deberían estar viviendo, y si la gracia de Dios actúa en ellos, también correrán a Él, al darse cuenta que ante semejante medida necesitan de su misericordiosa salvación. En este pasaje en sí de Filipenses 2, del 5 al 11, vemos a Jesús siendo Dios mismo, humillándose y tomando forma de siervo. ¿Cuánto podemos enriquecer a nuestros hijos enseñando esta gran verdad? Pablo enseña a sus amados hijos en la fe de la ciudad de Filipos que debían amar a los demás como Cristo lo hizo. Él fue antiegoísmo al renunciar a sí mismo y transformarse en un siervo. Dijo: ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Qué precioso ejemplo! Susana Wesley nos aconsejó: destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. Y qué maravillosas armas tenemos para esto en el pequeño pasaje de Filipenses 2. Primero vimos la necesidad de fomentar en nuestros hijos una perspectiva humilde. Luego la necesidad de que ellos lleven esta perspectiva humilde a la práctica sirviendo a otros. Y por último encontramos la necesidad de enseñarles el máximo ejemplo de alguien que llevó a la práctica todo esto: nuestro amado Jesús. Trabajemos, esforcémonos y que Dios haga toda esa obra imposible en nuestros hijos que solo Él puede hacer.